¿Estás cansado, estresado, aburrido? Prepárate para disfrutar Palabras mudas. Palabras mudas. El espacio donde disfrutarás de una buena charla. Que te volará la cabeza. Palabras mudas. Con Jael y Gloria. Un espacio en el que compartimos temas del mundo digital, cinematográfico y música. Palabras mudas. Palabras mudas. Donde le damos valor a las palabras. Hola, ¿qué tal, amigos de Palabras Mudas? Les damos la bienvenida una vez más a su podcast favorito de los días viernes. Aquí te saluda tu amiga y servidora Gloria, y del otro lado tenemos a mi querida Jael, así que saluda, Jael. Hola, ¿qué tal, amigos? Y bueno, el día de hoy les traemos un nuevo podcast, un nuevo tema para platicar. Ahí en los comentarios ya te lo sabes, que ahí se arma el chisme bien bueno. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este capítulo que la verdad es que venimos felices, contentas, emocionadas como en cada podcast, pero en este también un poquito más especial, ¿no? En esta ocasión te vamos a platicar un poco sobre el doblaje, pero también sobre los subtítulos. Y es que muy probablemente ustedes habrán visto diferentes noticias sobre una ley, pero esa la vamos a ir contando más adelante. Primero, ¿qué te parece, Jael? Si les platicamos un poco, pues, sobre lo que viene siendo el doblaje y el subtítulo. Sí, sobre todo que este es un elemento importante, hablando sobre todo de la industria cinematográfica y que, bueno, posterior a que se dio una reinvención, sobre todo en agregar estos elementos importantes a las películas, creo que sumaron todo, no solamente para las audiencias, sino también en la parte que hablemos en específico de la inclusión, de apoyar a aquellas personas discapacitadas y que también gocen de estos privilegios que conllevan al entretenimiento, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, vamos a comenzar platicándoles un poco sobre esta parte del doblaje. Y es que además creo es un elemento clave a la hora de ver una película, ya sea porque te da flojera leer los subtítulos y Que es prefieres pues ya, válido. que es válido claramente, o porque a lo mejor tú sientes que se pierde un poco la idea del mensaje cuando está doblada, y a lo mejor si la prefieres subtitulada, ¿no? Digo, en gusto se rompen géneros y todas las opiniones son válidas. Pero en esta ocasión justamente te platicamos sobre el aspecto del el doblaje, y es que más o menos en los años 30 comienza a difundirse o a crearse esta parte del doblaje, y justamente también fue debido a que antes de eso pues estaba el cine mudo, entonces pues no había mucho que subtitular o que doblar claramente, pero después ya con el cine sonoro pues empezaron a tener que hacerlo, ¿no? Creo que fue una necesidad que tenían que atender, y justamente en los años 30 es cuando comienzan a introducir la parte del doblaje en las diferentes producciones cinematográficas como parte de una herramienta que que podía ayudar a las personas en aquel tiempo a entender mejor cada parte de estas películas, de estas cintas, pero que también de algún modo aceptaron que hubiera doblajes o subtítulos debido a motivos políticos, incluso un poco nacionalistas, pero también justamente, y esto ya lo platicábamos en otro podcast, la censura. La censura es una de las partes más importantes en cuanto a todo lo que nos rodea, ya sea pues el cine, las revistas, los periódicos, las noticias, todo lo que engloba esta parte, ¿no? Entonces, justamente fue también una herramienta de censura para prohibir ciertos temas o ciertas frases que pudieran molestar pues a los partidos, bueno, a la política de aquel tiempo, o que pues no estuviera, que fuera en contra de los intereses, ¿no? De las personas de aquellos tiempos.
en general pues ayudaba un poco también a controlar ciertos contenidos que abordaban, ya sea caricaturas, películas, series, y en ese sentido, en darle una versión al doblaje, creo que entraba un poco en este sentido de control y también de darle un sentido más, pues diría un poco más abordarlo, incluso con palabras del sitio, de la zona, que incluso como espectadores pudieras entenderle un poco mejor a estos temas o a estos contenidos que estaban abordando, ¿no? Y digo, a Exactamente. partir del doblaje que se empezaba a incursionar. Exacto, entonces, bueno, resulta que esto pasa en los años 30, ¿no? Y después en Latinoamérica ya como tal, eh, más o menos, justamente el doblaje, fíjate, que llega en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero que también no solamente fue la Segunda Guerra Mundial, sino que fue en la época de oro del cine mexicano, y fue justamente cuando Hollywood comienza pues a, a a meter un poco del cine que se hacía en Latinoamérica, justamente pues por los precios, ¿no? Porque aparte estaban atravesando una guerra, entonces bueno, en fin, todo esto fue ocasionando que el doblaje llegara a Latinoamérica y también claramente a España, porque pues España también ha estado en la parte de los doblajes, que creo, a mi parecer, y estoy segura que Jael y muchos de ustedes también lo pensarán así, el doblaje español como que no agrada tanto al oído de un latino, ¿no? Y estás en lo correcto. Exactamente. Al me- Entonces, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no te agrada? porque siento que el castellano es como que el acento no lo siento familiar Mm. hacia mi persona, es como, ¿qué estoy viendo? Entonces, sí, creo que el Sí. español como que no, más que nada siento yo que es el acento. ¿Tú piensas que hay otro elemento? Sí, creo que el acento, como bien mencionas, pero también algunas palabras, algunos modismos que tienen en España y que justamente son referencias del entorno español. Y al abordarlas en una serie, en una caricatura, obviamente que para nosotros choca porque simplemente a veces una palabrita para nosotros cambiará el contexto, a lo mejor para ellos significan otra cosa, pero para nosotros es de, oye, ya no le entendí o a qué se refiere esta palabra. Entonces, tiene también mucho que ver con eso porque, como bien mencionas, no estamos familiarizados en este sentido y obviamente no es tanto de nuestro agrado. Justamente por esta parte que dice, que mencionas de los modismos y toda esta cuestión, vi que el doblaje empieza como un poco más en España y después se lo traen a Latinoamérica, específicamente en México y en Argentina, porque pues los acentos, los modismos son un poco más neutrales a lo que los latinos estamos acostumbrados y por eso también es que, bueno, la mayoría de películas o así buscan un doblaje de por aquí, de Latinoamérica, porque nos es más familiar que el castellano. Sí, así es. Y es aquí donde entra el doblaje latinoamericano y sobre todo lo que conlleva a que México se convierta en uno de los más representativos en esta industria, ¿no? Exactamente. Todo tiene su porqué, no crean que nada más porque sí. Sí, así es. Y bueno, ¿qué te parece si platicamos un poco sobre ciertas producciones cinematográficas que han sido, digamos que como esas primeras producciones en haber sido dobladas al español? Y es que primero Sí, sí. entramos en la primer película en general en haber sido doblada y hablamos pues nada más y nada menos que de Blancanieves y los siete enanos, que yo estoy segura que todos, o al menos hemos escuchado de este clásico, porque aparte es un clásico de Disney, y justamente en 1938 fue cuando hicieron el doblaje de esta producción animada y que fue justamente en España. Pero Jael también nos trae otro ejemplo de películas que han sido dobladas, pero ahora sí ya al español de aquí.
Sí, así es. Bueno, como ya les había mencionado Gloria, hablando en rasgos muy generales sobre el doblaje en general, al menos aquí en México, en 1994 fue cuando, pues de alguna manera surge que se llevaron algunos actores de aquí de México para realizar el doblaje en Estados Unidos y trabajar exclusivamente en Nueva York en algunas producciones y se podría mencionar que estos actores provenían exclusivamente de la estación de XCW, una de las estaciones más representativas y hablando sobre todo de la radio, incluso televisión, que conllevó a consolidar a estos actores y que vieron a raíz de que pues había una industria, un negocio por el doblaje, creo que ahí fue cuando partió. Y hablando en específico de estas producciones que comenzaron con el doblaje Latinoamérica y en específico la primera película que se llevó a cabo aquí en México fue gracias a Edmundo Santos, quien él era un locutor de aquí de México y que tenía uno de sus programas en Tijuana y que a raíz de que él mencionó que incluso habló de una de las películas de Disney y comentó que pues a él le parecían que estaban desfasadas, que los musicales no coincidían, entonces hizo una crítica de cómo sería el que se le pusiera un poco la parte de del doblaje en español y pues gracias a esa queja que hizo y que muchas de las personas que vieron y sobre todo de los productores, de los directores de Disney, fueron que quien lo contactaron y en ese sentido le pidieron que hiciera una producción musicalización de estas producciones de Disney. En específico, gracias a esta crítica que hizo y también al valor también que quiso de totalmente llevar a México a agregarle este sentido del doblaje, fue como comenzó la primera producción en la que hablamos que hizo la primera película animada de Disney, fue La Cenicienta. En específico fue grabada en uno de los estudios más representativos en ese entonces, que fue Churubusco, con la voz del personaje principal en ese sentido, la Cenicienta, que la hizo la actriz Evangelina Elizondo y que a partir de un concurso que, como mencionábamos, en una de las estaciones de radio de XCW hicieron un concurso para ver quién de estos actores podía representar a la Cenicienta y pues bueno, a partir de ese concurso que se mencionaba, bueno, ella resultó ser la ganadora y representativa de esta artista, de este personaje de Cenicienta y que no solamente continuó o quedó en esta película, sino también abordaron películas como La Bella Durmiente, El Señor Sapo, Bernardo y Bianca. No sé si recuerdas estos clásicos de Disney, Gloria. Sí, yo creo que también en esta parte entra el hecho de que, vaya, son clásicos por una razón. Sí, Por una u otra razón se hacen clásicos y es por eso que yo digo de que si no las has visto, por lo menos has oído hablar de estas producciones, porque real que sí, ¿no? O sea, aunque no te guste, pues al ser un clásico es también como que forma parte de la cultura general, por así decirlo, de las personas. Entonces, creo yo que sí, todo el mundo las debe de conocer y yo sí he visto todas. sí, yo también he visto todas. Creo que cuando, al menos, bueno, me acuerdo que cuando estaba niña eran los sábados o domingos que eran, creo que se llamaban sábado de película, algo así, en los Sí. canales de públicos o de aire. En estos canales siempre pasaban estos clásicos, La Cenicienta, Blancanieves, que son clásicos de clásicos que fueron los primeros que pues se llevaron a cabo a realizarle tal cual un doblaje y que de ahí partieron a poderla distribuir a diferentes partes de Latinoamérica, que de todas formas creo que se puede mencionar que contribuyó demasiado para que también otros países, y al igual que nosotros en México, lo consumiéramos y fuéramos parte también de estos éxitos que se empezaban a formar, sobre todo en la industria de Walt Disney. Otra de las como primeras películas fue la de El libro de la selva, ¿no? Ah, Creo. sí, 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 el libro de la selva.
Sí, esa también está muy buena. Sí, incluso es, pues, la canción, las canciones que hacían, o de El libro de la selva, quien la canta, y si la vuelven a escuchar, es Tintán. ¿En serio? Sí, no sabía. No, Sí, dato interesante. hasta donde yo sé, los musicales de Libro de la Selva es el que canta Tinta, Órale, miren, dato curioso, dato ahora curioso. lo sabemos. Igual y a lo mejor ya lo identificaban porque es muy notoria esa participación. Wow, sí, a lo mejor Creo que eh, el personaje es el del oso, no me acuerdo cómo se llama. el oso grandote negro. Ajá. Bueno, el oso, no me acuerdo cómo se llama. Pero es el oso, todos lo El oso. sabemos. Sí. Bueno, pero es un dato que igual y identificaron esa voz y bueno, era uno de los clásicos de clásicos. O igual y no como Gloria. Tal vez. Así es, y bueno, esta ha sido también una forma de, pues, cómo es que ha ido modificándose, ¿no? Esta parte del doblaje y cómo ha incursionado en diferentes películas y en diferentes producciones, siendo así, pues, un elemento clave a la hora de elegir o visualizar una producción cinematográfica. Sí, así es, y no solamente en eso, sino la importancia que conlleva el doblaje, no solamente a darle voz a alguno de ya sea película, serie o caricatura, que le prestan los actores de doblaje su voz, sino también les aportan una personalidad que ayudan a que puedan el mismo personaje a desarrollarse en una historia y que esta misma pueda conectar con las audiencias y sea de su agrado. Creo que esa es la principal pues razón por la que se debe de destacar el doblaje, al menos en México, y digo, de manera general, todos los países que de alguna manera, o lamentablemente, a veces no es tan reconocido como debería de serlo, pero tomando como referencia esto es tomarle un punto importante a que suma demasiado el prestarle voz a ciertos personajes, ¿no? Exacto, y yo creo que justamente cuando logran apropiarse del personaje y de hacerlo suyo, o sea, no nada más prestarle la voz, sino que de verdad te metas en el papel, hace también que se logren convertir en éxitos, ¿no? Porque como que conectas sobre todo con un poco más que con otras películas o que tal vez con otros personajes. Pero pues hablando sobre todo de estos materiales audiovisuales que pues han contribuido también, como mencionamos, al doblaje. Ya habíamos mencionado que Shrek es uno de los más representativos hablando de esta industria y sobre todo porque ya se cumplen 20 años de que surgió esta película y que aún así es la favorita de todos, ¿no, Gloria? Por lo menos sí debe ser de la mayoría y sobre todo como que de nuestra generación, Sí, porque los memes nunca paran con algo relacionado a Shrek. sí, exactamente. Ya tanto tiempo y aún así sigue vigente. Y no solamente se puede decir que fue un éxito la primera película, sino las cuatro que sacaron después para darle una continuidad a esta historia y que la verdad los fans se lo agradecieran porque aportó demasiado hablando sobre todo esta industria de doblaje latinoamericano y que recordamos con mucho cariño y que incluso son escenas importantes en las que han aparecido en la película, que estoy segura que muchos se sabrán hasta los diálogos, alguna intervención entre Shrek y Burro o Fiona, que son clásicos de clásicos que pues todos recordamos, ¿no, Gloria? Hace un rato platicábamos sobre esta parte de hacer suyo al personaje, ¿no? Y creo que en varias entrevistas y veía yo que le preguntaban a Eugenio Derbez, que fue quien hizo la voz de Burro, de, oye, por qué, cómo le hiciste, ¿no? Para hacer tan característico este personaje, porque además
En redes sociales anda circulando, no sé si has visto ese video, Jael, donde te aparecen como las versiones de las películas en cuanto al doblaje, que te aparece, te muestran diferentes escenas de la película de Shrek y te lo ponen como en el idioma original, que pues Original. es el inglés, después en castellano y después en el español latinoamericano, pero con voz de Eugenio Derbez, y que siento que, o sea, el personaje o los diálogos cambian demasiado. O sea, a veces como que ni siquiera tienen, sí tienen la idea, pero vaya, se acerca un poco más el castellano al inglés, ¿no? Y justamente después veía yo que cuando realizaron el doblaje de la película, Eugenio Derbez dijo, puedo como que improvisarle, puedo ir cambiándole ciertas cositas. Y también fue esa parte en la que le dieron como que total abertura a que él pudiera improvisar y él pudiera cambiar ciertas cosas para poder hacer suyo al personaje. Y que bueno, no sé tú qué piensas al respecto, Jael, pero en la película de Shrek, siento que Burro puede llegar a destacar un poquito más Sí, creo que que a Shrek veces como tal. se puede llevar el protagonismo en algunas escenas más que Shrek. Y pues gracias a la personalidad que le dio Eugenio Derbez a darle una voz, un sentido, una personalidad que obviamente cuando vemos estas comparativas que ya mencionabas, obviamente dices, ese no es el Shrek mexicano o el Shrek que yo recuerdo, sino que pues no sé, se nota un poco más frío y aparte tomarle este sentido que le dio Eugenio, creo que habla de la importancia que mencionábamos de que, como dices, que hacen ser suyos estos personajes. Incluso estaba viendo en una entrevista que él contaba al respecto de Burro, que él quiso darle un sentido más, un poco mexicano, darle ese Ujú. sentido a veces de lo que representa tal cual el nombre de burro, de ser a veces un poco ignorante, de darle ese sentido a lo que representaba tal cual en este modismo de su personaje, ¿no? Y que al final considero que lo logró, que se convirtió en un clásico hablando del doblaje latinoamericano y en ese sentido creo que es uno de los personajes más icónicos y al recordar estas frases que implementaba como la de ya merito. Sí, sí, y es que justamente pues yo también veía eso de que dijo, no, yo al burro le voy a dar como el sentido de el concepto que tenemos aquí en México, ¿no? Y creo que al final el personaje quedó muy al estilo mexicano y por algo es que Sí, conectamos todavía más con esta película. Yo siento que en el caso de esta película, eso fue lo que hizo que se convirtiera en un clásico para todos nosotros. sí, así es. Como que superó en este sentido estas comparativas del audio original y hablando del audio latinoamericano, al final para nosotros es la mejor película que puedes ver en un doblaje latino. Yo creo que sí, sin duda es uno de los mejores. Sí, así es. Y Más habla, significativos, creo. sí, más significativos. Y sobre todo porque, aunque como mencionaba, ya llevan 20 años de que se dio pauta al estreno de esta película, creo que la ves y la ves y no te cansas de verla. O sea, ahí sí puedes aplicarla que hasta te sabes los diálogos. Sí. Y yo creo que sí que como que ha pasado a diferentes generaciones, ¿no? No solamente se quedó en la de nosotras. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es tu película, hablando de Shrek, de estas continuidad de películas que le dieron paso y que eso estuvo muy bien? ¿Cuál es tu favorita? Mm, no sé si la uno o la dos. No, yo creo que me quedo con la uno. La una. ¿Sí, tú? A mí me gusta más las dos. No sé, me gusta como todo, en general todas son buenas, pero para mí me gusta mucho incluso el musical de cuando la galleta gigante este, trata de entrar al castillo pues le echan como espumas. No sé si recuerdas esta Ah, sí, escena. sí, sí. Esa es No, como que mi espérate. parte favorita cuando empieza a cantar el hada, madrina. Ajá.
es la de Hero, algo así. Y bueno, esa es mi parte favorita. E incluso hasta en los musicales también hay versiones latinas, porque también en los musicales canta Ricky Martin Ujú. y como que aporta más también a la película. Sí. No, ¿sabes qué? De opinión. Ya saben que Gloria es bien indecisa. Sí, me quedo con la 2. Ya me acordé más de más escenas y creo que las estaba confundiendo un poquito, pero no, sí, ya me acordé. La 2. La La 2 dos está, es la buena. es la buena. Es la Sí. buena de las buenas. Sí, y bueno, a lo largo se fueron sumando más personajes como el dragón o la dragona, Ajá. bueno, aportaron demasiado en ese sentido pues a la película y que en general es de las favoritas de todos. Estaba recordando cuando dijiste la dragona a los dragoncitos con Ay, sí. combinación de burro. Se Sus ven tan hijitos. tiernos. Ajá. Sí. Sí, pero hablando de esto, de esta película, también damos paso también a recordar a actores de doblaje que interpretaron al menos los tres protagonistas de estas películas, como mencionábamos, Eugenio Derbez con Burro, Alfonso Obregón con Shrek y Dulce Guerrero con Fiona, que fueron los que doblaron esta película y que les quedó muy buena. Exactamente. ¿Sabes ahorita que estábamos hablando sobre esta parte del doblaje? No sé si en algún momento llegaste a ver los videos de Memo Aponte. Aponte. Ah, sí, sí. Ajá, cuando hacía doblajes de diferentes películas con diferentes personas Ajá, públicas. sí, sí. También creo que es un ejercicio bastante interesante que les podemos contar a las personas. Era algo que se podía rescatar, sobre todo el ver lo que ocurría en un estudio de grabación en algunas películas emblemáticas de Disney y que al menos el ver cómo le prestabas voz, creo que era esa parte en la que se volvía interesante, sobre todo porque en personas que no se dedican al doblaje ya de manera profesional, creo que era un aporte que daba este youtuber. O no sé tú cómo lo veías. A mí siempre me gustaban los resultados porque eh, a- nosotros no sabemos cómo se hace un doblaje, o a lo mejor sí, ¿no? Pero no todos, vaya, no todos saben cómo se hace y lo que implica. Y entonces que nos mostrara un poco de esta parte, siento que era padre. Y sobre todo ver el resultado, le aportan cierto toquecito cada uno, como frases chistosas o, no sé, como que su acentito que hace que también sean divertidos estas partes de los doblajes con Memo Aponte. Sí, es cierto. Que creo que ya no los hace, ¿no? Bueno, hasta ¿Quién donde. sabe? Yo, o sea, yo nada más recuerdo haber visto algunos de estos capítulos o episodios que realizaban. El que más recuerdo era de El Escorpión Dorado, que la verdad le salió muy bien. Y sobre todo también por lo que hablábamos, los modismos que a veces pues los llegan pues a incluir sobre todo en estos diálogos que al menos era un ejercicio, pero que podías ver una perspectiva de cómo sucedían en estos estudios de grabaciones. Vamos a platicar un poco más sobre el doblaje en español, ¿te parece, Jael? Bueno, el doblaje en español latino, Sí, mexicano, pues. Es que Gloria de mexicano. repente ya. Ay, pero ya están acostumbrados a la Gloria distraída, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a hablar un poco más de estos actores que de alguna manera no eran tan reconocidos cuando fue el inicio. La mayoría creo que escuchaba estos personajes, como mencionábamos, por caricaturas, pero no sabíamos cuál era la persona tal cual. Si no sabías que podías encontrar estas voces en otras producciones y así es donde las ligabas, pero al conocer tal cual a estos actores realmente no tenían un reconocimiento. Y pues gracias, yo considero que a las redes sociales, al internet, se hicieron más visibles estos actores al reconocer su trabajo, sus
participaciones en distintas producciones y creo que gracias a eso podemos ver cómo es también la perspectiva de lo que mencionábamos anteriormente con Memo Aponte, de saber cómo es que se graban estas producciones de doblaje latinoamericano, ¿no, Gloria? Exactamente. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos ya con estos primeros, pues, personajes que vamos a nombrar en esta ocasión? Sí, hablamos un poco sobre estos actores que son algunos, no es una lista de cuál es el mejor ni el peor, sino son algunos que queremos mencionar como una manera de homenajearlos también a que han sido muy representativos aquí en México y uno de ellos es Carlos II, no sé si lo recuerdes, tal vez por nombre a lo mejor no lo recuerden mucho, pero él fue quien dio voz a Woody en Toy Story. Sí, y también participó, me parece que en la saga de Harry Potter. Ajá, Harry Potter también. Ajá, sí. Sí, y también es quien le da voz a las películas en las que protagoniza Will Smith. Ujú. También para los que son fan de Goku, es quien le daba personaje a Piccolo. Sí, claro. Ajá. No sé si recuerden esta serie, bueno, igual y a lo mejor sus papás, porque también no fueron de nuestra época. Esta serie estadounidense, Alf, que era un extraterrestre, pues Ujú. él le daba voz a Alf. Imagínate, yo siento que la parte del doblaje es algo bastante interesante en el sentido de que cómo es que una persona puede hacer diferentes tonos de voz y darles vida a diferentes personajes como que sin mezclarlos, ¿no? Creo que es una parte, a mí se me hace personalmente una parte bastante interesante la del doblaje y sobre todo que a veces dices, wow, qué voz, y no conocemos realmente al actor, o sea, te enamoras nomás por la voz. Creo que con lo que pasaba con nuestras abuelitas o incluso hasta nuestros papás, que sucedía con algunos locutores. Los escuchabas y decías, wow, qué voz tiene, hasta la voz parece que está guapo y todo, y tiene personalidad, y cuando los ves, pues no tiene a lo mejor la personalidad física que tú misma creaste y que pues se llevan la desilusión, pero porque la desilusión sobre todo porque los idealizaron a partir de su propia voz, ¿no? Y creo Sí, que es algo similar que sucede con el doblaje, ¿no, Gloria? exacto. Justamente ahorita que platicas esto del doblaje, tenía un amigo que locutor, una voz otra, no, de verdad, o sea, no es porque sea mi amigo, pero es una de las voces más hermosas y chulas que yo he podido escuchar. Y justamente algo que él me decía es el arte que tenemos o que algunas personas tienen con su voz, ¿no? Y que él me decía, no te imaginas de la cantidad de veces que me han dicho de yo te imagino un chico alto, musculoso, guapo, o sea, lo podían describir con la voz que él tenía y él de repente salía medio chaparrito, ¿no? No es feo mi amigo, pero pues tampoco era como que la maravilla de hombre que todo mundo se imaginaba, ¿no? Y él decía, a mí me encanta esta parte de cuando te dicen, te imagino así, así y tal, y resulta que eres básicamente todo lo contrario. Lo que te decía de un poco idealizar a partir de la voz. Exactamente, pero bueno, vamos a continuar con nuestros personajes porque, no, si aquí nosotros nos dicen chisme y miren. Sí, otra actriz de doblaje es Cristina Hernández, que la recordará un poco también por doblar la voz, sobre todo de Natalie Portman, también a Sakura de Car Captain, a Bombón de las chicas superpoderosas. También otro de los ejemplos que justamente ya platicábamos es Memo Aponte. Ya él es como un actor más contemporáneo a nosotros o a generaciones más para acá que para allá. Y, por ejemplo, Memo Aponte le dio vida a Nemo, en Buscando a Nemo. Phineas y Ferb Phineas y Ferb. también le dio vida a uno de los personajes. Y creo que él siento que ya lo ha hecho como un poco más notorio que otros actores, ¿no? En el sentido de que, vaya, lo conocemos más por esta parte de los videos, que le ha ayudado también mucho.
Sí, creo que en ese sentido no dejo de lado el anonimato y gracias, como mencionas, a los videos que formó parte de que pues sube muchas cosas sobre Disney, su fan número Ujú. uno creo que de Disney, pero creo que a veces sobrepasa esa raya y Sí, da un poco de miedo. así es. Pero bueno, vamos a continuar con nuestros actores, Jai. Sí, otro de los actores es José Antonio Macías, quien le da vida a Leonardo DiCaprio, también a la voz de Chulada, Chris Evans, chulada. chulada. Sí, también a voces también en Pokémon y Ranma y medio, que pues ya son como voces que están consolidadas y que incluso cuando vemos esta voz en otros personajes, lo primero que relacionamos es la voz de Chris Evans con Capitán América o la de Leonardo DiCaprio, ¿no? Yo había visto de algunos personajes o de algunos actores que siempre, siempre en cualquier producción le dan vida a esa misma persona, ¿no? Y creo que eso también como que ayuda a que de algún modo te puedas hacer un poquito más fan de la persona, porque como que siempre lo identificas con una misma voz, a diferencia de otros actores que en cada producción es una voz diferente en cuanto al doblaje. No sé si te ha pasado, Gloria, pero al menos a mí me enoja, por llamarlo de algún modo, es cuando estás viendo una serie y los personajes principales tienen ya su voz distinguida, su voz peculiar, y cuando pues en alguna ocasión, ya sea por la misma producción, que no llegan a un acuerdo estos actores del doblaje y pues por alguna razón deciden ya no continuar con la misma voz y encontrar una parecida, y ahí es donde dicen, no, yo quiero mi voz original. A mí no me gusta, o sea, es como algo que digo, no sé, ¿por qué pasó esto? Pero a lo que voy es que en realidad es algo que ya en tu mente ya vas familiarizada con el tono de voz y cuando te la cambian es algo inevitable, es algo que para todos, para las audiencias, se vuelve un distintivo que pues en algunas ocasiones no nos agrada, pero bueno, es parte a veces de estas producciones, ¿no? Sí, a mí también me enoja. Les digo, No me preguntaron, pero también me enoja. sí, sí enoja, pero pues Es- ni modo. Ya es lo que hay. O la dejas de ver o te vuelves a acostumbrar a esa nueva voz. Exactamente. Y bueno, ¿qué te parece que pasemos al o por qué decidimos hablar en esta ocasión del doblaje con el subtítulo? Porque de hecho creo que abordamos un poco más la parte del doblaje, pero es que todo tiene un porqué, no crean que nada más porque se nos ocurre de, vamos a hablar de esto y pues ya, no. Todo tiene un sentido, una razón de ser. Y es que justamente en este año, pero justo exactamente el 23 de marzo, fue que diversos medios de comunicación empezaron a difundir la noticia de que quedaba eliminada la parte del doblaje en el cine en México. Y entonces pues todo el mundo empezó de que qué va a pasar con el doblaje en español en los cines, cómo es posible, o sea, todos pensaban que el doblaje iba a desaparecer por completo y que solamente iba a estar vigente en las películas de niños, ¿no? Porque pues porque son niños. Pero en realidad esta fue una noticia completamente falsa, porque miren, les voy a leer tal cual esto, y es que la iniciativa fue propuesta por el senador Clemente Castañeda, que él decía que, o más bien obligan a colocar subtítulos en todas las películas. Entonces de ahí que empezaran con la idea de que se va a eliminar por completo el doblaje, ya no va a existir y qué vamos a hacer porque no me da tiempo a leer las letras de los diálogos y toda esta parte, y algunos dicen que hasta les aburre. Pero realmente en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto donde dice que las películas serán exhibidas al público en su versión original y subtituladas al español en los términos que establezca el reglamento.
Las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas, pero siempre subtituladas en español. Y es que después, ya después en las redes sociales justamente, Sergio Mayer, que es presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, negó que se prohibiera realmente el doblaje, ¿no? Porque él más bien, pues informó que era una medida de inclusión. Se desató la noticia en redes sociales, sobre todo porque lamentablemente fue un teléfono descompuesto por parte de los medios de comunicación y justamente a partir de este párrafo que mencionó Gloria, que la mayoría entendió que solamente el doblaje y los subtítulos solamente iban a estar para contenidos infantiles y documentales. Y ahí es donde todos se alarmaron porque dijeron, entonces, pues ya prácticamente las demás películas van a estar en su audio original y es donde todos empezaron a alarmar. Y justamente porque este párrafo simplemente se anexó una medida de inclusión que ya había mencionado Gloria y que no se dejaba de lado el que ya totalmente se cancelara el doblaje aquí en México, sino que se retomara para aquellas personas que pues tienen alguna discapacidad auditiva y en este sentido con los subtítulos pudiera contribuir a también gozar de esta parte del entretenimiento, ¿no? Y que mencionábamos, se desató un caos, sobre todo porque todos estaban diciendo, sí, será, no, que no sé qué, pero en general la Asociación Nacional de Actores fue quien lanzó un comunicado y dijo, a ver, no, tranquilos, audiencias, tranquilas. Esto en realidad es una medida de inclusión y pues por nuestra parte, por la industria, todo va a seguir igual y no hay manera por la que se tengan que preocupar. Al contrario, es una medida que a todos nos va a favorecer, sobre todo en generaciones futuras que sufran de alguna discapacidad. Y creo que es una medida que es importante hablarlo, sobre todo en este lado del entretenimiento, y que como mencionaba Gloria, pues simplemente aporta a estas industrias, ¿no? Pero que también decían, no importa si la película o la cinta es mexicana, aún así va a tener los subtítulos. Y era justamente por esta misma medida de la inclusión, no nada más porque decidieran de, vamos a quitarlo y listo, ¿no? Y que también cabe mencionar, yo vi algunas publicaciones de personas que están como que un poco más allegadas a esta parte de la cinematografía en México y que de algún modo aplaudían esta parte porque justamente decían, a veces se modifica el mensaje. Cuando nos doblan una película, pasa como en el caso de Shrek, ¿no? Que Burro lo hizo tan mexicano y tan propio de nosotros que nosotros lo sentimos muy bien, pero aquellas personas que o se afecta un poco el mensaje que realmente traía la película. Este es un caso donde digo, bueno, es una película, una cinta animada, ¿no? Pero habrá otras producciones donde realmente se pierda todavía más el mensaje y también es en cuestión de porque no te caben las líneas, o sea, tienes que hacerlo como un poco más concreto, ¿no? En ciertas cosas para, para que se vea como que lo que Natural. están hablando, ajá, exacto, natural, y entonces por eso también hace que se pierda muchas cosas del mensaje original y que justamente con los doblajes, pues, perdón, con los subtítulos, pues nos ayuda a saber un poco más de lo que está diciendo realmente el mensaje o el personaje de diferentes películas, no solamente Shrek, por ejemplo. Este sentido de los subtítulos y también del doblaje en español, en general suman para las audiencias pues en este sentido, como mencionaba, sobre todo también del lenguaje que se ocupan originalmente en cada película, sobre todo porque mencionábamos anteriormente que algunos doblajes ocupan algunos modismos, algunos significantes y también regionalismos que pues obviamente en las audiencias latinas pues se entienden, pero cuando ves este cambio original no tiene a veces mucho que ver.
pero al tener este subtítulo tal cual, puedes estar escuchando y también poder estar viendo el subtítulo, que no sé si han hecho esta prueba de ver una película y ver los subtítulos, y al final creo que simplemente refuerza como la narrativa de esta película, no es algo como negativo en ese sentido. Al final yo considero que es algo que aporta demasiado, sobre todo porque pues vas leyendo, vas escuchando, vas viendo, entonces todos los elementos están justamente en su punto para que disfrutes tal cual la película, ya sea que a alguien a lo mejor visualmente no les guste, pero es algo que ayuda a todos y qué mejor, ¿no? Y justamente estas personas que te digo se dedican todavía más a esta parte, aplaudían mucho el hecho de poder mostrar los subtítulos en las películas para que así el mensaje llegue como lo más completo posible, porque con el doblaje pues se pierde ciertas cosas, ¿no? Entonces, como lo acabas de decir, creo que refuerza mucho esta parte. En el caso de los dramas, por ejemplo, no sé qué piensas al respecto, Jail, pero cuando estás viendo un drama, generalmente los encuentras subtitulados, no los encuentras doblados, ¿no? Y a veces siento que en ese sentido, el actor como que le da un poco más de sentimiento que el doblaje y entonces como que terminas, bueno, en mi caso me ha pasado con algunos dramas que veo que tienen subtítulos y después veo que también tienen doblajes y entonces vas a ver el doblaje y como que siento que le falta potencia, ¿no? Porque viendo la expresión y ya como que estás leyendo, pero estás escuchando realmente la voz del actor, te quedas de wow. O sea, el actor le quedó corto. Incluso en capítulos anteriores, Gloria nos platicaba un poco también de el doblaje en español también de algunos doramas, incluso también hizo mención de las el primer doblaje de doramas que fue en Perú y que bueno, ya también, bueno, aquí en México se está empezando a retomar y que incluso ya hay más doramas que cuentan con este elemento de tener doblaje en español. En este sentido, creo que también si no han visto ese capítulo, vayan a verlo. Es nuestro capítulo número 10. Es un tema que abordamos también sobre esta cultura coreana y vayan, pónganle pausa si quieren y regresen a ver ese capítulo, pero retoman el doblaje es importante y que al menos el tener esas dos opciones, uno decidirá si prefiere verlo en su audio original o decide verlo doblado, que creo que para tener estas dos perspectivas, las dos les aportan mucho. Pero bueno, esperamos todos sus comentarios a través de aquí, de la cajita. Ya sabes que nos puedes dejar tu comentario, tu bonito like, tu bonita compartida del video y decirnos qué te pareció, qué te gustó, si prefieres el doblaje o prefieres el subtítulo. Lo puedes hacer a través de los comentarios. ¿Algo más que quieras agregar en esta tarde, Jael? Pues nada, que en realidad conocimos un poco más sobre el doblaje, las características importantes que conllevan a que amemos esta profesión, sobre todo para las personas que nos gustan ver películas, caricaturas y creo que también darle ese sentido de reconocimiento a estos actores que de alguna manera a veces no reciben en este sentido el reconocimiento de su trabajo y que lamentablemente a veces también en la industria a veces es un poco mal pagada, pero el darle el sentido de rendirle un homenaje creo que fue lo que nos deja este podcast en reconocer estos trabajos que son impresionantes, son muy buenos y ¿por qué no mencionarlo? En que gracias a su trabajo México se ha considerado en los número uno en esta industria y creo que es importante resaltarlo sobre todo porque es nuestro país y por qué no darle un gran aplauso a aquellos que realmente lo merecen, ¿no, Gloria? Exactamente, sí, porque como tú bien lo decías, a veces no es tan pagado, no está tan bien pagado como debería, pero aparte ellos les dan vida a esos personajes que de algún modo o
se vuelven como especiales para nosotros y que a veces ni siquiera el reconocimiento pues físico se les da porque a veces ni siquiera sabes quién fue el actor, ¿no? O sea, que actores se dediquen realmente a solo hacer doblaje de cualquier producción. Y creo que eso también es importante porque ahora también ya buscan a actores o cantantes, influencers que sean muy populares para poder darles vida a ciertos personajes también, ¿no? Y no siempre, la verdad, no siempre a veces el cometido de hacer un buen doblaje, sino que gracias a las personas, a los actores que se dedican profesionalmente a este trabajo, creo que es como que le dan su granito de, pues sí, de arena a estas producciones que se vuelven muy buenas para todos los espectadores. Y bueno, pues así llegamos al final de un podcast más para todos ustedes. Los invitamos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que nos ayuden a compartir de este video y que también, sobre todo, nos den su punto de vista en los comentarios, que nos digan qué les pareció este capítulo, el tema, si les interesó o no les interesó este tema, porque pues también es válido, y que bueno, nos dejen todos sus bonitos comentarios aquí en este video. Así es, y también que activen la campanita de notificaciones para que les lleguen cada vez que subamos un nuevo capítulo de su podcast favorito. Y bueno, esto fue Palabras Mudas El espacio donde le damos valor. a las palabras mudas. Nos vemos. Bye.